Y también me gustaría avanzar y preguntarte sobre la batalla de Bakhmut. Parece que estamos en las etapas finales, parece que ya Bakhmut, la ciudad de Bakhmut, está en un 99% tomada por Wagner, y se ha dicho también mucho sobre esta batalla que sus repercusiones, que su importancia es más política que militar. Entonces, a mí me gustaría que tú nos valoraras la importancia política de esta batalla, cómo la estás viendo, qué conclusiones sacas. Marcelo, somos todo oídos. Sí. Eh, en lo militar lo que podemos decir es, bueno, esto era la segunda línea defensiva que le quedaba a Ucrania. Ucrania diagramó una línea de fortificaciones, cayeron dos, con Bakhmut cae la segunda, y ya queda una tercera, y después de eso prácticamente no habría nada hasta Kiev. Ese es el gran tema por el cual también se apostó en lo militar, digo, tanto porque es la llave de entrada a todo el sector oriental de Ucrania, el control definitivo del Donbass y hacia que después, la verdad, no podamos saber si eh, Rusia va a decidir ir por Kiev, si va a adosarse, que yo creo que debería de alguna manera garantizarse las costas del Mar Negro, Odessa, creo que Rusia todos esos sectores los tiene que unir la franja de tierra hasta Transnistria, porque es importante poder consolidar ese sector. Entonces, de alguna manera Bakhmut jugaba ese papel. Pero de todas formas, ante la inevitabilidad de la caída, que era lo que ya se veía que esto era irreversible, a Rusia, a Ucrania, la reacción más racional hubiese sido retirarse a su tercera línea de fortificación y bueno, y ahí tratar de ir deteniendo lo que a la larga va a ser indetenible, pero bueno, por lo menos tratar de preservar sus capacidades militares. Bueno, ahí es donde está esa presión que vos me decías de la OTAN, que los obligaron de alguna manera a inmolarse. Y las tropas ucranianas han sido, bueno, diezmadas precisamente por esa actitud. Eh, Pensemos nada más que se calcula que alrededor de Bakhmut hay aproximadamente 280.000 soldados regulares rusos, que son esos soldados de la movilización de hace unos meses atrás que se prepararon. Bueno, la gran mayoría de ellos nunca entró en combate, están en la región, podríamos decir. Pero además de eso podemos sumar a la gente de Kadyrov, que son al menos otros 70.000 soldados más, y tenemos los Wagner. Eh, ¿Contra qué iba a ser Ucrania una contraofensiva? Hablaban de entre 40 y 60.000 hombres que podía disponer Ucrania para hacer la contraofensiva. Simplemente no dan los números, más aún considerando que mínimamente siempre se plantea que tiene que ser tres o cuatro atacantes para, por cada defensor. O sea, no, los números de todas formas nunca les daban a los ucranianos. Era toda una cuestión muy absurda. Entonces, ahí ya desde el punto de vista militar, no, creo que no se puede sostener mucho más seriamente. Creo que los analistas militares serios, todos, llegan a la misma conclusión. Ahora, el problema después sí es político, porque acá sí nosotros empezamos a encontrar la necesidad de cómo presentarle ahora a Occidente la derrota, porque no es fácil la salida de la OTAN. ¿Qué le van a plantear a la población europea? Bueno, ganaron los rusos, hicimos mal el cálculo. O sea, podrán decir lo que ellos quieran sobre los rusos, que son malos, que desayunan chicos crudos, no importa. El problema real es que esto va a producir un efecto dominó. ¿Por qué? Porque hay muchos países que están observando lo que pasa. Lo está observando desde Turquía, lo observa Egipto, lo observó la India, lo observa Pakistán, todos países que miran a Arabia Saudí y que eran aliados de Estados Unidos y se están dando cuenta que el poder cambia de mano y empiezan a cambiar su alianza, obviamente empiezan a caer parados ante la nueva realidad. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se cristalice la derrota de Ucrania y de la OTAN? Porque ya a esta altura del partido, la OTAN jugó demasiado fuerte. No fue una ayuda solapada que después negaron y que uno podía decir, bueno,
Y yo que sé, bueno, si ellos en realidad, como en algún momento se planteaba con la guerra de Vietnam, no, si realmente se hubiesen comprometido, hubiesen podido. Bueno, acá comprometieron todo lo que tuvieron a su alcance prácticamente. Y bueno, pierden. Entonces, si perdés esta situación, es muy complicado y esto produce ese efecto cascada, que era lo que yo decía. Y Estados Unidos va quedándose cada vez más con el núcleo más duro, estos países occidentales, europeos, Japón, que tiene cero política independiente, Corea del Sur, y yo lo pondría entre paréntesis porque Corea del Sur puede llegar a dar en algún momento una sorpresa por el tema de la división de las dos Coreas. Hay un sentimiento dentro de Corea del Sur también de unidad, de la necesidad de unificar el país, que sería una potencia mucho más grande con el norte y que eso se podía llegar a hablar. Hay muchas iniciativas constantes de paz en ese sentido. Entonces yo no, y aparte hay problemas históricos, hay un odio histórico entre japoneses y coreanos que yo creo que eh, habría que ver en caso de que aumente la tensión hasta dónde Estados Unidos puede contar con Corea del Sur realmente, porque sería, eh, en el sur saben que si ellos enfrentarían a China y a Rusia, que serían esta situación, serían borrados del mapa inmediatamente. Parecería que los únicos que en ese sentido están un poquito más duros son los japoneses. El sudeste asiático también se ha ido volcando rápidamente del lado ruso, del lado chino más bien. La influencia china en el sudeste asiático siempre fue muy importante, pero países como Indonesia, por ejemplo, hoy están haciendo acuerdos para salir del rublo, han dejado de usar, por ejemplo, para transacciones estatales tarjetas Visa y Master en Indonesia, que va a ser en 20 años la cuarta economía del mundo. Entonces, cuando uno va viendo eso, creo que el gran problema que tiene Bakhmut es el sello. O sea, más allá de después de la cuestión militar en sí, como decía, abre puertas a la caída general de Ucrania si Rusia lo quiere, si es el objetivo de Rusia, si Rusia no prefiere seguir manteniendo el caldero prendido y siguiendo ahí diluyendo tropas y equipos militares de la OTAN y decide terminar la guerra, pues estaría en condiciones de hacer eso a partir de ese momento. Pero lo más grave para Occidente es cómo salir entonces de la cuestión política, porque en Occidente se vendió una victoria sobre Rusia que ahora no es tal. Al no ser la situación como se plantea, esto va a producir un efecto cascada también en los propios gobiernos occidentales, que ya algunos cayeron, pero probablemente veamos más. Y no solo eso, sino terceros países que se van a ir volcando hacia el eje multipolar. El tema de los BRICS, en líneas generales, excepto Brasil, creo que bueno, está bastante madura la situación. Eso en general creo que son las consecuencias más graves de lo que estamos viendo y por qué tanto nerviosismo en la OTAN con el tema de Bakhmut. Bueno, puede tener un efecto dominó geopolítico interesante, ¿no? La situación en Bakhmut, ¿no? Así que estaremos, como siempre digo, al tanto e informando de lo que ocurre y sobre todo intercambiando opiniones, ¿no? Porque aquí uno crece con la intercambiando opiniones más que otra cosa. Y que es muy importante porque muchas veces escuchando lo que opina otra persona, uno debate consigo mismo. Yo de estos directos me quedo muchas veces con lo que exponéis los invitados, también con lo que exponen los espectadores, con los comentarios que después, así que yo me alegro de que haya toda esa confluencia de pensamiento en el canal, en los directos. Y Marcelo, me gustaría seguir ahondando en la cuestión, Eh, ¿no? Sí, sí, te quería comentar una cosita antes de seguir con esto. Yo creo que hay una cuestión que es clave en esto. Creo que uno escucha y tiene que contraponer eh, todos los argumentos posibles a las ideas. O sea, yo tengo esta posición, ok, lo importante es tratar de ver cuáles, qué cuestiones pueden de alguna manera derribar, ver la solidez de los argumentos. Eso creo que es una cuestión clara. Y la otra también, bueno, ver de alguna manera la trayectoria,
ver lo que va pasando dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, y uno ahí también va viendo eh, el nivel, no quiero decir de acierto porque no es un tema de acierto, pero el nivel de precisión en el análisis, si se fueron cumpliendo o no los pasos. Porque a veces también lo que pasa es que, bueno, a veces es muy importante que uno pueda plantear, bueno, esto tiene cierta razonabilidad y trazabilidad en el tiempo. Bueno, pues desde luego que es así, ¿no? A mí voy a contar una batallita que a mí me pasaba mucho con los juicios.